Vamos a hablar del infierno. ¿Qué les parece? El término infierno, que aparentemente no está en la Biblia. Ya venimos con otra locurita, ¿verdad? Como cuando les dijimos que Jehová no existe. En las versiones buenas, como la de Jerusalén, la palabra es Gehenna. Ya lo sabían, ya lo han escuchado. Bueno, es que eso depende. La traducción infierno puede estar buena por el significado que conlleva, es decir, tormento, ah, sufrimiento. Por ejemplo, cuando ustedes están graves y además de estar enfermos, no pueden ir a trabajar, no pueden dar la cuota del banco, eh, se le cayó el techo de la casa y dice usted, esto es un infierno. En ese sentido se puede usar la palabra infierno, por eso no les voy a decir de que sea una mala traducción, ¿me entienden? Esta vez no vengo a criticar la traducción de las versiones populares. Infierno puede ser algo catastrófico, pesado, en extremo, horrible, una situación exageradamente complicada, adversa. No se trata del nombre propio de un lugar. O sea que cuando decimos infierno, no estamos refiriéndonos a una ciudad, es decir, que no es un nombre propio. El diccionario dice que infierno significa, en la doctrina tradicional cristiana, el lugar donde los condenados sufren. Después de la muerte, sufren un castigo eterno. Así lo dice la RAE. Y en diversas mitologías y religiones no cristianas es el lugar en el que habitan los espíritus de los muertos. En la iglesia cristiana sí se refieren con infierno a castigo eterno. Y eso van a ver ustedes que también, al menos en esta clase, vamos a leer algún punto donde algunos piensan que no es eterno y usan la Biblia tratando de demostrar que el infierno no es un castigo eterno, sino que es una correccional de donde saldrán muchos rehabilitados, así como de las cárceles terrenales. En el Antiguo Testamento, espero que ya hayan visto el video de la palabra Seol. Seol es lo más parecido a infierno que podemos referir en los textos del Antiguo Testamento. Eso de Seol, yo espero que el significado haya quedado claro con el video de la semana pasada. No hay realmente suficiente información como para establecer una doctrina basándonos en textos del Antiguo Testamento. A menos que ustedes me mencionen alguno, pidan la palabra si conocen alguno en donde se hace referencia a un castigo eterno, a un infierno. ¿No les suena alguno por ahí? Cuando hablamos del Valle de los Huesos Secos, eso no es infierno. Eso no tiene nada que ver. Eh, entonces, donde sí hay alguna información es en el libro Enoc. Enoc es un libro apócrifo. Desde que arranca el libro, ese libro que es apócrifo, Enoc, desde el mero inicio, hace una división de la humanidad en cuanto a los elegidos justos que vivirán, así empieza el libro, y los malvados e impíos, rechazados y atribulados. Esos son los dos grupos de la humanidad. Si quieren se los leo, por aquí lo tengo. Enoc 1:1. Dice Enoc
es parte del canon bíblico en la iglesia ortodoxa de otros países. No es tan descabellado darle una lectura a este libro. Hermano Lamberto creo que ya lo leyó. ¿O no, hermano Lamberto? Ya se lanzó el libro de Enoch. El primer versículo dice así: palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos justos que vivirán en el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. Aquí ya está hablando de la separación de los que habitamos este mundo, la humanidad entera, los malvados y los que seremos salvados. A ver en qué grupo estaré yo. No le pregunten a Raquel en qué grupo estaré yo, pero hay dos. Y así como se contrastan dos grupos de personas, también se contrastan dos diferentes destinos. Uno es de eterna alegría y el otro es de maldición eterna. Así que seguimos con Enoc. Miren, información que no nos da el Antiguo Testamento, eso no tiene que preocuparnos. Sí, háganle las preguntas a Lenín, como lo dije hace unos días. Y Lenín, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con la fe en el Antiguo Testamento? ¿Y qué pasó con el castigo eterno? No hay nada de eso, pues, para los judíos. Solo nosotros tuvimos la mala suerte de que no vamos a recibir el castigo físico únicamente, sino también el espiritual. Y a ver qué se le ocurre a Lenín, ¿verdad? Para que ustedes queden satisfechos con sus dudas. Si no, le preguntamos al apóstol Pedro, Pablo, tal vez uno de ellos dos tiene mejor información. Siempre hablando de este libro Enoch, que se mete a este asunto de maldición eterna. Enoch 5:5. Por ello maldeciréis vuestros días y los años de vuestra vida se perderán, pero los años de vuestra destrucción se multiplicarán como una maldición eterna, y no habrá misericordia ni paz para vosotros. Miren qué interesante que habla de maldición eterna. Y dice el versículo 9: no transgredirán más ni pecarán el resto de su vida, ni morirán por el castigo o por la ira divina, sino que completarán el número de los días de su vida. Su vida será aumentada en paz y sus años de regocijo serán multiplicados en eterna alegría y paz todos los días de su vida. Ese periodo es intertestamentario que le llamamos. Ese libro de Enoch se atreve a hablar de castigo eterno y de alegría eterna. Y algo más de otra información de este libro es que los ángeles caídos, ¿quiénes serán, hermana María, los ángeles caídos? ¿Tiene alguna idea? Fíjense que si no fuera por estos libros apócrifos, tendríamos una plena certeza de que los ángeles caídos se refiere solamente a aquellos con la rebelión de Luzbel, aquella rebelión que se dio en el cielo. Pareciera, según unos libros apócrifos, que hubo otra rebelión cuando algunos ángeles se fijaron en las hijas de los hombres. Esto lo mencionan los libros apócrifos. No lo mencionan textos del Antiguo Testamento, sino otros. Así que si quieren ustedes pedir referencia de esto, le voy a encargar al hermano Lamberto que los atienda. Hermano Lamberto anda recogiendo todo tipo de libros de fuentes primarias
Imagínense que, como decimos en Nicaragua, le salió la Virgen. Le salió la Virgen al hermano Lamberto porque preguntó por un libro que le recomendé. Yo tengo fotocopias de ese libro. No crea el hermano Lamberto que lo fui a comprar. Ese libro se llama Paralelos del Antiguo Testamento. Estos libros son fechados de la época del Pentateuco. O sea que mientras Moisés estaba escribiendo eh, el Pentateuco, el Decálogo, había, por ejemplo, los babilonios. Algunos dicen que algunos de esos libros fueron escritos unos 500 años antes del Pentateuco. ¿Cómo saben ellos la fecha? Ni me pregunten. Para mí que es bolsazo de ellos, ¿verdad? El punto es que corresponden a la época contemporánea a los días de Moisés. Y esos libros es de donde se sacan algunas informaciones que religiones las convierten en leyes o en doctrina. A mí me interesa mucho la información, pero no me atrevo a decir, por ejemplo, que eh, asegurarles a ustedes que esos que se mencionan en Génesis, en los días del diluvio, que eso de que los hijos de Dios con los hijos de los hombres sean ángeles que, que tuvieron relaciones con mujeres. No me atrevo a decir estas cosas. Pero fíjense que en Enoc, en el capítulo 21, versículo 7 al 10, escuchen lo que dice Enoc 21, 7 al 10. Desde allí pasé a otro lugar más terrible que el anterior y vi algo horrible. Es como cuando está Juan, ¿verdad? Hablándonos del Apocalipsis. Había allá un gran fuego ardiendo y flameando y el lugar tenía grietas hasta el abismo. ¿Les suena familiar esta figura? Algo hablaron ustedes sobre Dante, ¿sí o no? Como que Dante no lo inventó, como que Dante había leído tal vez a Enoch, a Esdras, no sé si algún otro libro, pero aquí está describiéndose un gran fuego ardiendo y flameando y el lugar tenía grietas hasta el abismo, llenas de columnas descendentes de fuego, es decir, columnas de fuego bajando. Pero no pude ver ni sus dimensiones, ni su magnitud, ni haría conjeturas, es decir, no puede calcular él las medidas, el tamaño de ese lugar. Entonces dije, qué espantoso y terrible es mirar este lugar. Contestándome, Uriel, el vigilante y el santo, que estaba conmigo, me dijo, Enoc, ¿por qué estás tan atemorizado y espantado? Le respondí, es por este lugar terrible y por el espectáculo del sufrimiento. Y él me dijo, aquí viene la parte, hasta ahora la parte que les estaba mencionando. Este sitio es la prisión de los ángeles y aquí estarán prisioneros por siempre. Hay unos ángeles prisioneros que lo estarán de esa manera por siempre. A ver aquí en el mismo Enoch. Miren, Enoch tiene mucha información sobre este asunto, sobre lo que vamos a tratar acerca del infierno, lo que estamos viendo acerca del infierno. En el capítulo 90, versículos 20 y 27, 20 al 27. Bueno, no los voy a leer todos. Vi cuando un trono fue erigido sobre la tierra agradable, el Señor de las ovejas se sentó sobre él y el otro tomó los libros sellados y los abrió ante el Señor de las ovejas. El Señor llamó a esos hombres blancos los 7 primeros y mandó que ellos llevaran ante él, comenzando por la primera estrella que le guiaba,
a todas las estrellas cuyo miembro sexual era como de los caballos, y ellos las llevaron a todas ante él. Luego él habló al hombre que escribía ante él, uno de los 7 hombres blancos, y le dijo: toma esos 70 pastores a quienes había encomendado las ovejas y que después de haberlas recibido degollaron a muchas más de las que les había mandado. He aquí que los vi a todos encadenados y todos se postraron ante él. El juicio recayó en primer lugar sobre las estrellas y ellos fueron juzgadas, encontradas culpables y enviadas al lugar de condenación. Fueron arrojadas a un abismo llenos de fuego, llamas y columnas de fuego. Entonces los 70 pastores fueron juzgados, encontrados culpables y arrojados al abismo ardiente. Vi en ese momento como un precipicio que se estaba abriendo en medio de la tierra. Llevaron a aquellas ovejas ciegas hasta ahí y todas fueron y todas fueron juzgadas y encontradas culpables y arrojadas al abismo, en semejante abismo de fuego. ¿Quiénes serán estos pastores y ovejas? Según lo que se lee, parecen ser los apóstatas. Parecieran ser apóstatas. Y ahí va todo, van los que enseñan apostasía y los seguidores de la apostasía. Para esos muchachos que se suben a los buses y mandan a las personas al infierno, aquí tendrían un texto exquisito para ellos. Pastores y ovejas al abismo de fuego. O sea que Dante no inventó eso, ¿verdad? Esas figuras él solo lo popularizó porque la gente no leía mucho de los libros religiosos. Entonces, cuando la gente no lee, cada quien crea sus propias versiones. Yo no sé si Dante dibujó ollas gigantescas o solamente abismo de fuego. Ustedes que son expertos gracias a las tareas que les dejaron, sabrán si es o no. Ahora vamos con el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento del infierno? Veamos. Aquí sí ya me ayudan a leer ustedes. A ver, permítanme decirles algo antes de leer los textos. A ver. Gehenna, G-E-H-E-N-A, es una forma griega de la expresión aramea Ge-Hinnom, que significa Valle de Hinnom. Así en su raíz, en su palabra, su etimología, cuando usted dice Gehenna, para los griegos era el Valle de Hinnom, un valle, un lugar cerca de la ciudad. Este era un valle al sur de Jerusalén. Y algo interesante que también está en la Biblia. En este lugar sacrificaban a sus hijos al dios amonita Moloch. ¿Ya lo han leído en la Biblia? Solo el hermano Lamberto lo ha leído. Y Raquel como que trata de recordar. Pero es un lugar en este valle al sur de Jerusalén donde unos salvajes ofrecían a sus hijos como sacrificios al dios Moloch. Era un dios amonita. Como que aquello de que Abraham iba a sacrificar a su hijo no era algo tan descabellado, ¿verdad? Yo no sé si es que cuando estaban más tiernos les dolía menos. La cosa es que ese tipo de sacrificio, o yo no sé, tal vez en el caso de Abraham es que ya el muchacho ya era más grandecito. Pero digo yo, ¿qué madre no le va a doler aunque fuera un feto, verdad? O un recién nacido. Veamos algunos de estos textos. Segundo de Reyes 16:3. Vamos a irnos a los días de Acaz y Manasés. Sino que siguió los pasos de los reyes de Israel
pues hasta hizo quemar a su hijo en sacrificio, conforme a las prácticas infames de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Amén. En este lugar, en esta parte del valle, se acostumbraba sacrificar a los hijos de esos perversos. ¿Cómo le llama la versión del hermano? Aquí la que yo tengo le llama la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas. Ahora vean el 21:6, Segundo de Reyes, el 21:6. Hizo pasar fuego por fuego a su hijo, practicó la magia y la adivinación, evocó a los muertos y practicó el espiritismo. Abundó en hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Qué salvaje, este es Manasés. Qué bárbaro. Adivinación, magia, nigromancia, es decir, tratar de comunicarse con los muertos. Si era prohibido es que a lo mejor era posible. Les puse allí en el video anterior, el de la semana pasada. Algunos citan a Lucas 16:19, que dice que los de aquí no pueden pasar allá, dice. Pero tal vez eso se refería entre los que ya estaban muertos. Tal vez se refería entre el lugar de descanso y el lugar de espera de tormento. Pero este Manasés, imagínense, rey del pueblo de Dios, y arrojó a su hijo a las llamas para matarlo, para quemarlo, para ofrecerlo en sacrificio. ¿No quieren ustedes un pastor así en su iglesia, un predicador semejante a Manasés? Porque él era rey, él era de la élite. Bueno, esto era Gehenna, ese lugar. ¿Por qué estamos leyendo estos textos? En este lugar, en donde había una hoguera, donde se quemaban los cuerpos, las víctimas de sacrificios, este contexto nos ayuda porque cada vez que el Señor Jesús aparece allí en la Reina Valera 1960 y en la 2015, aparece la palabra infierno. Quiero que ustedes sepan que la otra palabra bien traducida sería Gehenna. Y Gehenna ya estamos viendo de dónde viene. El valle de Hinnom, así textualmente su etimología, y en su contexto histórico, un lugar donde los perversos sacrificaban en la hoguera a sus hijos. Tal vez el Señor Jesús no está pensando en ese lugar físico. Tal vez, como les decía al inicio de esta clase, cuando se menciona la palabra infierno, se quiere citar a un lugar espantoso, terrible, una situación insoportable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es necesario conocer el contexto histórico de la palabra que se está usando por el Señor Jesús, y ya vamos a ver algunos de esos textos que el Señor cita. Para mí es interesante que veamos todas estas cosas, todo este trasfondo, todo esto que se manejaba, que si había castigo eterno, que si había lugar horripilante, indeseable, un lugar de sufrimiento. La escritura, tanto la que tenemos en nuestras manos, como la otra, pues, ajena o apócrifos, incluyen estas cosas, hablan de esto. Bueno, entonces Gehenna vino a significar también pecado y angustia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por lo que hemos leído, por lo que le he dicho hasta este momento. 638 años antes de que el Señor naciera, este valle se convirtió en un lugar utilizado para incinerar los desperdicios de Jerusalén. Ya no solamente
los hijos de estos idólatras, sino que ahora también aquí en Nicaragua sería la Chureca para Raquel y María Sandino. Sería la Chureca de Jerusalén, el lugar donde se iban a botar los desperdicios, a incinerar. O sea que siempre se trataba de un fuego, de la basura ardiendo. Me imagino que permanentemente, porque si un barrio se, se dedica a botar basura, todos a ese lugar, por higiene tenían que quemarla. Imagínense toda una ciudad entera. Para mí que era un fuego permanente. Era, no sé, tal vez lo convirtieron en alguna fosa para que el resplandor no quemara sus rostros, no quemara a la persona. Pero es de suponerse que era un horno permanente de toda la basura que iba a botar la ciudad. Estamos viendo los conceptos que ha tenido la palabra Gehenna. Sigue siendo Gehenna de lo que estamos hablando, traducido como infierno en la mayoría de las Biblias. Aparte de los libros de la Biblia, principalmente estos textos del Nuevo Testamento que vamos a ver citados en los evangelios sinópticos y uno o dos en Santiago también. Creo que solo uno en Santiago cuando habla de la lengua como un pedacito de fuego. ¿Cómo es que le dice Santiago a la lengua? Entonces, fuera de estos libros y fuera de los libros como segundo de Esdras, capítulo 2 y capítulo 7, aparte de estos libros, no se encuentra ni en los escritos de Josefo, ni en otras fuentes de esa época, la palabra Gehenna. ¿Qué les parece? No sé si es interesante, pero no era como ahora que la palabra mercado la usamos en todos los países del mundo. En esa época, no sé, ¿será que Josefo nunca quiso referirse a ese basurero? O Eusebio lo llamó de otra manera y no como Gehenna. Un dato más para su consideración, para la consideración de ustedes. Vayan guardando en su memoria todos estos datos, todo esto. Porque cuando se dice infierno, tiene mucho que ver todo esto que les he estado mencionando. Ahora sí, vámonos con Mateo 5:22. Yo creo que estos textos no hay que leer, no hay que buscarlos en la Biblia. ¿Quién de ustedes no conoce donde dice, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal? El que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado, si ustedes tienen una Biblia que dice fatuo, renegado se refiere a alguien que ha abandonado voluntariamente su religión o sus creencias. Será reo de la Gehenna. Eso dice en Mateo 5:22. En la Biblia de ustedes, ¿qué dice? Reo del infierno. Aquí dice, el que le llame renegado será reo de la Gehenna. Y la pregunta, ¿cuál de los significados que hemos mencionado de Gehenna es al que se refiere el Señor Jesús? ¿O será uno nuevo, traducido como infierno en las versiones que ustedes tienen? A ver, no quieren conjeturar, ¿verdad? No se atreven a tanto. Hermano Julio, ¿lo están viendo en sus Biblias? Mateo 5:22. ¿Cómo dice? Reo del infierno o usa otra palabra en vez de reo. De mí dice en los fuegos del infierno. ¿A qué se refiere? ¿A un nuevo lugar o a uno de los que ya mencionamos? ¿Al basurero? ¿Saben por qué es importante esa pregunta? Porque si se refiere al basurero, ahí se acaba el pecador y es aniquilado. Si se refiere al Gehenna, donde eran sacrificados los hijos de los idólatras, entonces ya parece más un castigo
y no solamente una aniquilación. Ahí mismo en el capítulo 5, pero ahora versículos 27 al 30. Otra vez el Señor Jesús. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna, al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtatela y arrójala de ti. Te conviene que se pierda uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo vaya a la gehenna o infierno. El mismo Señor Jesús. Son textos fáciles que ustedes ya conocen. Aquí en Marcos 9, 43 al 49, aparece 3 veces más gehenna. La primera dice, más te vale que entres manco que con las 2 manos a la gehenna. Más vale que entres cojo antes que con los 2 pies en la gehenna. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de los cielos antes que con los 2 en la gehenna. Lucas 12:5. Os diré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la gehenna. Sí, os lo repito, a ese temed. Si hay fuego, el fuego lo consume todo. ¿O será que el fuego no puede consumir el alma, solo los cuerpos? ¿Parece un lugar de castigo temporal o parece un lugar de castigo eterno? O no parece ninguna de las dos cosas porque no se menciona si es eterno. No se menciona si es por 4 días o por 2 años. ¿Cuántos años dan por asesinato? Creo que son 30. Veamos unos textos donde habla de las tinieblas de afuera. Mateo 8:12. Pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Oh, a ver. Unos al lugar donde hay mucho fuego y otros al lugar donde hay muchas tinieblas. Así es. Aquí está hablando de las tinieblas de afuera. Afuera, oscuridad, dice ahí, creo, la versión del hermano Julio. En la mía, que es la más bonita, dice las tinieblas de afuera. Serán arrojados a la oscuridad de afuera. Siempre enfatiza que es de afuera, o sea, está bien traducida. ¿En qué quedamos? Porque si hay muchas llamas, no está tan oscuro. Hermano Lamberto. O está hablando de 2 lugares diferentes. Los ladrones al fuego y los asesinos a la oscuridad, o viceversa. Vean otro texto para que vean que no es casualidad ni fe de rata. Mateo 22, 11 al 13. Por eso yo a veces trato de, al menos en la clase, usar una camisa aunque sea con cuello. Porque me acuerdo de la parábola de la boda, ¿verdad? Que es el que vamos a leer ahorita. Mateo 22, 11 al 13. Pero cuando entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no llevaba ropa de bodas,
Le dijo, amigo, ¿cómo entraste hasta aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él quedó mudo. Entonces el rey dijo a los que servían, átenlo los pies y las manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Hay versículos en la Biblia donde se hace una lista de pecados. Ustedes lo han leído, los han leído. Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los etcétera. Ni los que se acuestan con varones, Aquí parece que por cosas más sencillas que esa es suficiente para irse a las tinieblas de afuera. Solo porque no llevó la ropa adecuada. Bueno, es que es un símbolo. No está diciendo que por su manera de vestir, es un símbolo. Y la pregunta es, ¿no está usando también un símbolo cuando habla de la gehenna? Si la gehenna es un símbolo o una figura para dar a entender que es un lugar horrible, un lugar de tormento, ¿no estará también siendo una figura cuando dice las tinieblas de afuera? Esa es la pregunta. Yo no creo que se esté tratando de apartamentos, ¿verdad? Que los pecaditos, ¿cómo es la clasificación que se hace? Veniales, capitales, termales. ¿Cuáles son los tipos de pecados? ¿Cuántos conocen ahí ustedes? ¿Cuántos tipos de pecados? No se está tratando de eso. Veamos. Lo mismo se le dice allá al siervo inútil, ¿verdad? Que el siervo inútil en la parábola de los talentos fue echado al mismo lugar, a las tinieblas de afuera, a la oscuridad de afuera. Ahora vean otro punto. Lago de fuego. Ya esto es en Apocalipsis. En Apocalipsis 20:10 dice que el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre. Pero no solamente el diablo. Dice, donde están también la bestia y el falso profeta. Aquí en Apocalipsis ya se nos da un poquito más de información. Más información que en el Antiguo Testamento. Más información que en algunos libros apócrifos como Enoc. Porque nos dice, y así termina el versículo 10 del capítulo 20, allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quiénes? El diablo, la bestia y el falso profeta. Ahora sí nos dice el periodo de tiempo donde serán castigados los que vayan a un lugar semejante al lago de fuego y azufre. Por eso es que cuando alguien habla del diablo siempre dice ya llegue a azufre. Y no es porque esté a la orilla del volcán, como el de aquí de Masaya, el volcán Santiago, que se siente el olor a azufre y muchos dicen que ahí vive el diablo. Como que fuera el único volcán, ¿verdad? O tal vez anda de volcán en volcán. Ahí mismo en el capítulo 20 de Apocalipsis, ahora nos pasamos a los versículos 14 y 15. A ver, a este lago de fuego van, llevamos la cuenta, el diablo, la bestia, el falso profeta. Ahora con el 14 y 15 le agregamos la muerte y el Hades. La muerte y el Hades fueron lanzados, fueron arrojados al lago de fuego. Y explica algo más en Apocalipsis. Y dice, esta es la muerte segunda. Este lago de fuego es la muerte segunda. La muerte primera creo que es cuando morimos físicamente. Aunque dice que a la hora del bautismo también morimos.
pero no creo que se refiera a la hora del bautismo a la primera. Ahora el 21.8, el 21.8, ya la lista se amplía. Diablo, bestia, falso profeta, la muerte, el Hades. Ahora en el 21.8 la lista se hace más larga y dice los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y vuelve a decir que es la muerte segunda. Se hizo larga la lista. Se hizo larga la lista. Interesante que ya encontramos una frase que nos deja un poquito más claro cuando dice serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No es un basurero como el que había allá en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén. Ese basurero, yo no puedo ser atormentado en un lugar así por los siglos de los siglos. Aunque no muriera, no puedo vivir ni siquiera un siglo, o tal vez un siglo con mucha suerte. Por ahí anda el papá de Francisco Arias, o ya falleció Raquel. Le celebraron 111 años, creo, o 112. Llegó hasta 112. Sí, 112 llegó y falleció. Llegó. Ok. Bueno, hay alguien pues que vivió más de un siglo, pero no por los siglos de los siglos. Imagínese usted quemándose en un basurero por los siglos de los siglos, no se puede referir a algo físico, a ser su cuerpo físico quemado. Entonces ya en Apocalipsis encontramos más elementos. El problema es que en Apocalipsis hay tantas figuras, pero ¿qué puede significar lago de fuego sino un lugar de castigo? Fíjense que, bueno, hay otros lugares en la Biblia donde se menciona, por ejemplo, Tártaro. Esto de Tártaro es casi sinónimo de infierno. Unos griegos, para algunos griegos era lo mismo que decir infierno, Tártaro. Y ahí tenemos segunda de Pedro 2:4. Ahora sí es segunda, hermano Lamberto, y aquí ya no es segundo porque esta es carta. Segunda de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en los abismos tenebrosos del Tártaro. Tenebroso, Tártaro. Y los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Antes del juicio ya están en el Tártaro. Interesante. Judas 6. Y también que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, de esto es de los que se cree de que fueron atraídos por las mujeres, por las hijas de los hombres, que eran ángeles, según lo que se lee allá en Enoc capítulo 10 y en el capítulo 12. Hay unas referencias acerca de estos ángeles. Por ahí es de donde algunos interpretan también que se dio este acontecimiento, pues que no menciona la Biblia que nosotros conocemos, pero sí otra Biblia de otras tradiciones religiosas. Entonces tenemos Tártaro, tinieblas, la oscuridad de afuera, el lago de fuego, Gehenna. ¿Qué más tenemos? Bastante información. Hay que recoger esos versículos y sacar ustedes un análisis para saber más o menos cuál es la idea que se da en la Biblia, si es un castigo temporal, si es un castigo eterno, porque también nos tenemos que preguntar, ¿se debe interpretar el fuego como algo literal o como algo figurado? Si fuera literal, ¿por qué es que a veces se usa fuego y otras veces oscuridad
y otras veces lago y otras veces gehenna. ¿Es literal o es un lenguaje figurado? Esa es una de las preguntas. ¿Dónde está el infierno? El gehenna estaba en un lugar físico al sur de Jerusalén. ¿Está abajo de la tierra o está en el centro de la tierra? ¿Dónde estaría el infierno? ¿O el gehenna espiritual o el lugar de tormento? ¿Dónde queda? Hay algo que se conoce como universalismo escatológico. ¿A qué se refiere el universalismo escatológico? A que todos los seres humanos serán reconciliados con Dios o restaurados en el favor y la comunión con Dios. ¿Qué les parece? O sea, que nadie será castigado eternamente. Eso se le conoce como universalismo escatológico. Y muchos religiosos que viven cerca de usted manejan esta teoría y están convencidos que Dios no puede ser malo como para castigarlos o como para hacerlos sufrir eternamente. Y se apoyan en la Biblia. ¿Qué les parece? Y citan Lucas 15:4. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se pierde una, no deja las 99 en los montes y se va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Si todos los seres humanos somos ovejas, entonces, ¿cómo es que el pastor va a dejar que se pierda? La va a recuperar. Universalismo escatológico. Ellos no están de acuerdo en que ovejas son solamente las que pertenecen al reino de Cristo, sino que para ellos ovejas es todos los habitantes del mundo de todas las épocas. Otro texto que usan es Mateo 18:34, donde dice, y encolerizado su señor, los entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? De otra parábola. Alguien cayó, fue entregado al verdugo hasta que pagase todo lo que debía. Mientras más debía, más tiempo de castigo. Mientras menos debía, menos tiempo de castigo. ¿Qué les parece? Si así hubieran comenzado ustedes a enseñarles la Biblia, a lo mejor creerían eso también. Porque como ahora ya nos enseñaron esos versículos en un contexto diferente, creemos otra cosa. Juan 12:32. ¿Cómo dijo el Señor? Y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Quiénes son todos? Malvados, pecadores, toda la lista que se mencionó allá en Apocalipsis. Atraeré a todos hacia mí. O sea, habrá un momento en que se suspenden los castigos y todos regresamos con el Señor Jesús otra vez. Romanos 11:32. Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para tener misericordia con todos ellos. Así dice la Biblia. Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para tener misericordia con todos ellos. O sea que va a haber misericordia con todos, hasta con los que estén en el infierno. Habrá un día de llamarlos nuevamente cuando se cumpla la condena. Tito 2:11. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a toda persona. Bueno, hay muchos textos como este de Tito. No vamos a seguir leyendo los que están con un texto similar a este. Está, por ejemplo, Romanos 5:18, que dice, así como el delito de uno, que está refiriéndose a Adán,
atrajo sobre todos los humanos a la condenación, así también la obra de justicia de uno procura a todos la justificación que da la vida. Usando siempre el texto de Romanos para decir si hay castigo, pero no para siempre, no eternamente. Orígenes enseñaba que el castigo tiene un propósito medicinal que logra su efecto con el tiempo. Y yo creo que por eso las cárceles en nuestros días dicen algunos que ya sale regenerado el que entró a prisión. Pienso que algunos sí y otros no. Entonces hay argumentos por si ustedes quieren cruzarse de un bando a otro. Hay argumentos para decir de que el castigo no puede ser eterno y usan también textos bíblicos. Así que en el video ustedes revisen todos los textos que acabo de citarles. Los leímos rapidito, no podemos detenernos porque ya nos quedan solamente 2 minutos. También hay argumentos a favor del aniquilacionismo, de aniquilación, en donde dicen el alma no es eterna. Entonces el alma no puede soportar eternamente un castigo. ¿Otras preguntas? Hermano, en resumen, finalmente el infierno, ¿dónde está? O sea, según usted, según su análisis. No tengo idea, hermano. No tengo la más mínima idea. Para mí, ¿qué es lo que le llamamos otra dimensión? No es un lugar físico en este planeta. No creo que sea dentro de un volcán. Para mí, que es otra dimensión. Fíjense que en el video que les hice de la semana pasada, hay un texto donde claramente, y no es un libro simbólico, habla de un personaje que él y toda su familia fueron tragados al Seol, dice ahí. Se le llama Seol. Y se abrió la tierra y descendieron vivos. Y dice, descendieron vivos al Seol. Entonces, no es del aire que la gente ha dicho de que allá en el centro de la tierra hay un infierno, hay un lugar de castigo o de tormento. Hay textos como ese que parecieran decir, y si dice que se abrió la tierra y se los tragó vivos y que vivos descendieron al Seol, pero no sé si el Antiguo Testamento sea una referencia para ese tipo de doctrina porque ni siquiera estaban ellos con el temor de un castigo eterno, porque no parece que tuvieran ese tipo de creencias, ese tipo de fe. Si me pregunta, hermano Julio, es el único texto que pareciera, pero hablando de Seol, ahí no está hablando de Gehenna, ni de infierno, ni de lago de fuego, ni de castigo eterno. Entonces, si Seol era el lugar donde estaban los muertos, no significa que eso sea un infierno. Entonces, ese pasaje bíblico del Antiguo Testamento donde se habla de lo que acabo de describir, no es suficiente argumento para creer que en el centro de la tierra está el infierno. Más bien sería en el centro del sol si fuera, si fuera un lago de fuego. O sea que va a ser una gran ventaja con eso de que se va a pagar. Ya no hay sufrimiento. Si fuera ahí. Correcto. No, que esas preguntitas no hay quien se las conteste, hermano. El lugar, ¿quién va a saber en qué lugar es? Ahora, no sé si les despertó la curiosidad por investigar si será eterno, si será temporal. Si creen ustedes que esos versículos, entre otros, demuestran que no es eterno, bien pueden investigarlo. Recuerden que lo que no se permite en esta escuela es que otros piensen por mí. Nadie tiene que pensar por usted. Y me decía Roberto Batz, el de Guatemala hoy, hermano, dice usted, no sé si nos ha enseñado más
o si hemos desaprendido más. Es decir, o a ver cómo, sí, a eso me dio a entender. Dice, ya a veces no sé si es que estoy aprendiendo o si estoy desaprendiendo. Algo así era porque a veces nos enseña cosas, dice que son contrarias a las que yo manejaba, pero me lo dijo en el buen sentido y no tengo culpa. Lo otro es que tampoco me vayan a culpar. Si ustedes estaban creyendo algo y ya no lo creen, arréglensela ustedes solos, no estén culpándome que por culpa de Fernando ahora ya me voy a echar de enemigo a los pastores de Villa Alemania o los de Nueva Libia. No, no. Y lo otro es que a lo mejor ni me van a hacer caso, a lo mejor solo es por el momento y después seguimos a lo mismo de antes. Buenas noches, Dios nos bendiga. Aquí terminamos el tema. Agarren ese libro. Mire, son 2 libros de teología sistemática. ¿Son cuántas páginas? 1600 páginas. ¿Ustedes creen que con las 20 horas que les di es suficiente para los análisis que necesitan? Y solo hablando de los 2 libros que les mandé en PDF y todo el montón de otros libros de teología sistemática, solo de la palabra teología sistemática.